En la vida hay preguntas que nadie puede contestar, que solo Dios es la respuesta y tiene la respuesta. Preguntas como el sufrimiento y la implicación que Dios tiene o deja de tener, porque a veces pareciera que parece muy ajeno a nuestro sufrimiento. Esta experiencia nos las ilumina el Evangelio del día de hoy, Lucas capítulo 24, del 13 al 35, mejor conocido como los discípulos de Emaús. Y dice que estas preguntas llenaban las mentes de estos discípulos. De hecho, en el versículo 17 dice que su semblante era triste. No conocemos, solamente sabemos que son dos discípulos y no conocemos el segundo, quién era la segunda persona. Nomás sabemos que el primero se llamaba Cleofás, que según el Evangelio de San Juan es uno de los tíos de nuestro Señor, de Jesús. Pero la otra persona no sabemos. Y algunas personas han llegado a decir que posiblemente se trataba de un matrimonio. Y lo dicen de una manera sencilla porque dice que iban conversando y discutiendo. Y eso pasa en el matrimonio, que a veces se discute más que conversar. Pero independientemente si es un matrimonio, son dos personas con preguntas en su corazón y que les arrancaba la tristeza, o que les inculcaba y les metía la tristeza. Y mientras caminaban, Jesús se acerca y camina con ellos. Y escucha su decepción. Qué interesante. Los discípulos le cuentan a Jesús que están decepcionados de Él mismo, pero sin darse cuenta que era Él. Dice el Evangelio que sus ojos estaban privados de reconocerlo. Y eso se parece a ti y a mí, que vamos con Dios a quejarnos de Él mismo. Expectativas frustradas, sueños fallidos, proyectos inacabados, es decir, una vida insatisfecha. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 12, que la esperanza diferida enferma el corazón. Una esperanza retrasada enferma el corazón, un semblante triste. Y Jesús camina con ellos, y quisiera decirlos, incluso en el pecado, porque van de Jerusalén a un camino contrario, se alejan de Jerusalén como símbolo del cumplimiento de las promesas de Dios y se alejan de la comunión con los otros discípulos. Y en ese camino, le llamo yo pecaminoso, Jesús camina con ellos, Jesús se acerca a esos discípulos y les pregunta que qué pasa, y los escucha sus sufrimientos, escucha sus sueños fallidos. Y es que pasamos la vida evitando los sufrimientos y gastamos todo nuestro dinero en ello. Y pocas veces dedicamos el tiempo a encontrarle sentido a lo que estamos viviendo, a nuestro sufrimiento. Jesús les dice que no era necesario que sufriera para entrar en su gloria. Y empezando con Moisés y los profetas, les explicó todas las escrituras. Por eso decía que es Dios mismo la respuesta, y es quien nos da la respuesta, el que le da sentido a nuestro sufrimiento. Y solo cuando se encuentra un sentido se puede sufrir en paz. Y nada en la vida tiene sentido si no se lo damos o no dejamos que Dios se lo dé. ¿Qué es lo que hoy te entristece? ¿Qué es lo que hoy te desanima? ¿Qué es lo que hoy quita tu gozo y tu esperanza? ¿Qué es lo que hace tu vida pesada el día de hoy? Podemos intentar querer tapar el sol con un dedo, distraernos, el teléfono, medicina, drogas, alcohol, o pedirle a Jesús que te ayude a encontrarle sentido a lo que estás viviendo en este momento. El relato dice que los discípulos llegaron a donde se dirigían y que le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Y el versículo 29 dice: y entró y se quedó con ellos. Y entonces viene la celebración de la Eucaristía de Jesús, su primera celebración como resucitado. Dice que tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y lo dio. Y entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. ¿Qué encontramos aquí? Que los discípulos caminan con Jesús en su vida diaria, pero se dejan encontrar a través de su palabra, a la escucha atenta de la palabra, y segundo, a través de la Eucaristía, de ese partir, de ese recibir, de ese alimentarse espiritualmente. Jesús está queriendo llenar tus sueños, darle sentido a tus sufrimientos. Desde su sacrificio en la cruz, por eso decía, Él es la respuesta y Él te da la respuesta. Como decimos, no pain, no gain. Si no duele, no sirve. Hoy podríamos resumir de una manera sencilla este camino en 5 pasos. Primero, deja que Jesús camine contigo. Segundo, cuéntale lo que te hace sufrir, lo que te quita el sueño. Tercero, escúchale. Escúchale a través de su palabra. Cuarto, pídele que se quede. Y finalmente, aliméntate de su Eucaristía. Un gran domingo para enfrentar las palabras, las preguntas más difíciles de la vida. Dile que se quede contigo y atrévete a darle sentido a aquello que parece ser que no tiene sentido. Feliz domingo. Dios te bendiga.